Dios. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, hermanos, en esta tarde aún, que no se ha oscurecido aquí en Greeley. Dios les bendiga, es un gusto volverlos a saludar a través de estos medios, dándoles una información que primeramente Dios estaremos los días lunes 7:30 y estaremos de aquí en adelante los días miércoles a las 7:30 también de la noche, y también el día viernes estaremos con el discipulado presencial. Pues estaremos enviándoles la información a través de este medio, en la dirección o el número de teléfono, para que si están interesados en reunirse, pues serán bienvenidos. Recuérdese que necesitamos escudriñar las escrituras, porque la palabra dice escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Por ese motivo es de que hacemos los discipulados, para estudiar la palabra juntos, y que si hay dudas, pues las hagamos saber para que a través de la palabra nosotros le podamos dar la respuesta. Amén. Le estamos dando esta información porque es muy importante para nosotros, ya que le recordamos que nosotros estamos bajo la cobertura de Iglesia El Jubileo Ministerio Ebenezer de Guatemala, y que es el pastor Julio Roberto Herrera de Iglesia El Jubileo, que estamos bajo la cobertura de él. Amén. Entonces les estoy mencionando todo esto, y les hacemos también la cordial invitación para que nos escuchen en el programa, pero también si usted desea saber más de la palabra, pues hacerle la invitación para el discipulado de este próximo viernes. Amén. Empezamos el día viernes, pero Dios, si el Señor todavía no viene. A las 7, ¿verdad? A las 7, sí. Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces estamos con eso, es pequeña información, y también les queremos invitar que puedan compartir estos en vivos, estos videos, porque recuérdese que así es como la gente va a conocer a través de la palabra al Señor. Amén. Para que se confirme aquel que no está confirmado, que no está firme, y aquel que no ha conocido al Señor, pues lo conozca. Amén. Vamos a iniciar orando, vamos a darle gracias al Señor. Padre de misericordia, te damos gracias en esta hora porque nos permites de nuevo estar, Señor amado, en este estudio de Aposento Alto, Señor amado. Que a través, Señor amado, de estos medios, Señor amado, pueden escuchar tu palabra, puede llegar esa voz tuya, Señor amado, a través de tu palabra. Y que aquel que tiene que ser alcanzado, Padre de misericordia, que sea alcanzado, Señor. Y confirmar a aquel que se tiene que confirmar, el que se tiene que volverse a ti, que un día te conoció también, que se vuelva a ti, Señor, de todo su corazón. Te lo pedimos, Señor amado, que este programa pueda ser de bendición, y que tú puedas hablar, Señor amado, al que le tienes que hablar, Señor amado, y atraer a quien tienes que atraer, Señor amado, por medio de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Usa nuestras vidas, usa nuestras bocas, Señor amado, para poder transmitir esa palabra que tienes tú el día de hoy para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. De nuevo seguimos hablando sobre los 5 ministerios y para qué sirven. Y según Efesios 4:11, para que recordemos, seguimos hablando. Dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Pero aquí viene la respuesta para lo que dice, para qué sirven. Dice: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. O sea, no solo es para los santos, para equipar a los santos, sino que para edificación del cuerpo de Cristo. Y ahora dice en el 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Para eso leí esto para recordarnos y estar bien entendidos de qué estamos hablando y para qué sirven los ministerios, que ya lo mencionamos aquí y lo menciona aquí en Efesios capítulo 11. Pero estábamos hablando, nos quedamos hablando todavía en lo que fue, por ejemplo, de cómo Pedro también sanaba, porque era apóstol del Señor. Entonces también las evidencias de que no solo llamó el Señor a personas, sino que también esas personas empezaron a hacer lo que Él hacía después de que Él fue arrebatado. Entonces eso es una de las cosas que hace que sea un apóstol, que también no solo ¿cómo se llama? No solo es de palabra, no solo porque se reconoce, es importante que se reconozca, pero no solo de palabra, sino que también de hecho. Ahora, una de las cosas que es bien importante ver, que antes para llegar a ser apóstoles ellos fueron siervos. Ellos antes de llegar al ministerio primario, ellos primero tuvieron que ser enseñados para luego que el Señor les pudiera encomendar la tarea, les pudiera encomendar lo que les dejó a ellos enseñados y les dejó todas estas señales y les enseñó todo esto para que ellos lo pudieran hacer después de que Él fuera arrebatado. Amén. Vamos a ir quizá creo que vamos a repetir a leer segunda de Pedro capítulo 1, verso 1, si lo puede leer hermano José Bonilla. Segunda de Pedro 1:1. No lo tengo. Primera de Pedro 1:1. También está, sí, pero aquí lo voy a leer yo, entonces lo vamos a leer. Segunda de Pedro, perdónenme un ratito, segunda de Pedro 1:1. Amén. Aquí estamos hablando de que aquí ya confirma Pedro que es un apóstol. Aquí dice, primero dice, Simón Pedro, siervo, como decía el apóstol Pablo antes de ser apóstol. Aquí dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y salvación. Entonces aquí una de las cosas que también vuelvo a recalcar, antes de llegar a ser apóstol, fueron siervos, o en otras palabras, fueron enseñados antes de. Debemos de entender que una de las cosas que el Señor nunca pone son gente neófitas. En otras palabras, esa palabra neófita es ignorante. ¿Pero ignorante de qué? Ignorante de las cosas de Dios. O sea, el Señor nunca puso personas que antes no habían sido capacitadas. Capacitadas muchas veces, por ejemplo con Pedro, que él estuvo cerca del Señor Jesús. Él fue capacitado mientras él estuvo acá. El Señor Jesús les enseñó cómo tenían que orar, cómo tenían que echar fuera demonios, tantas cosas que les enseñó. Y eso después de que el Señor fue crucificado, fue muerto y fue resucitado y fue llevado en las nubes, ellos se quedaron para seguir haciendo las obras que el Señor estaba haciendo. Ellos se quedaron aquí. Entonces, y su fuente de poder fue el Espíritu Santo para ellos, porque la misma palabra dice de que yo me voy, dice el Señor Jesús, pero voy a mandar a un consolador, y fue al Espíritu Santo, que ellos lo que recibieron después de que se fue el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para capacitarlos para la obra que el Señor les había encomendado o les había encargado, eso, ¿verdad?
Entonces, esta es una de las cosas que el apóstol hace las obras que el Señor mandó. Y fíjese que estudiando un poco más sobre el apostolado, una de las cosas que tiene que identifica a un apóstol es de que tiene sello. Esa es una de las cosas que habla la palabra sello. ¿Y de qué podemos hablar de sello? Recuérdense que, por ejemplo, si hablamos de un permiso de trabajo, le dan, por ejemplo, aquí en Estados Unidos una licencia, les dan un permiso para que ellos puedan ejecutar eso. Hablando en términos materiales para que podamos entender. Pero también el Señor les da sello a los apóstoles. Y uno de los sellos que me estaba interesando ver, lo habla en Primera de Corintios, si lo puede buscar hermano Miguelito, Primera de Corintios capítulo 9, verso 2. ¿Primera de Corintios? Sí. 9:2. Primera de Corintios 9:2. Amén. Amén. Los primeros que habitaron en sus posesiones, en sus ciudades fueron... ¿Eso? Primera de Corintios capítulo 9, verso 2. Las crónicas se parecen, pero no es... ¿Te parece? Sí. Se hizo raro. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Estamos hablando del sello. Una de las características que tiene que tener el apóstol es que tiene sello, o en otras palabras, tiene reconocimiento. Pero el reconocimiento no solo es... A mí me sorprende la pregunta que un día, una vez hizo Jesús, según en la palabra dice, él le estaba preguntando, ¿para ustedes quiénes soy? Les preguntaba. Entonces, no solo tiene que ser probado por el Señor, por supuesto que lo primero es que tiene que ser probado por el Señor, pero también después tiene que ser probado por los que los escuchan, por los que lo oyen, por los que lo ven. Y eso lo que va a hacer es que le va a dar la aprobación, y eso va a ser como un sello que sí es verdaderamente un Es un apóstol. Amén. Esas cosas son importantes. Ahora, ¿por qué puse ese sello? ¿Por qué estamos hablando de un sello? Por ejemplo, antes, si hablamos de los antiguos, hablamos antes de Jesús, cada vez que un rey probaba una ley, lo sellaba con su anillo. Entonces, y esto se va a cumplir. Entonces, aquí vamos con esto. ¿Por qué hago mención de esto? Porque el Señor hace lo mismo. Que a través de sus apóstoles, Él está sellando, está confirmando la palabra que nosotros debemos de oír, de seguir. Porque si no viene de parte del Señor, o sea, si no es probado, si ese sello no es probado, no proviene del Señor, o sea, es algo que no deberíamos de escuchar, esa palabra. Pero cuando es probado, y entonces el sello se va a ver cuando la gente lo escuche. ¿Por qué? Porque la palabra dice, hablando Jesús, dice, el pastor llama a sus ovejas y sus ovejas lo escuchan. O sea, las ovejas escuchan la voz de su pastor. En otras palabras, eso se convierte en sello porque la gente lo que observa es confirmar. Tú eres, así le decían al Señor, tú eres el Hijo de Dios. Eso fue lo que le dijo Pedro, le confirmó. Amén. ¿No se quería comentar algo? Eso estaba viendo también, o sea, en el Hechos 6:5. Si lo podemos leer. Vamos a leer. Hechos 6:5 dijo, ¿verdad? Sí, o sea, de lo que hacía Felipe. Amén. O sea, uno de las señales. Si lo puede leer, hermano. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro. Entonces,
es aquí donde hablan, porque en estos donde Felipe, que el Señor lo usaba también en los señales, es aquí, es más adelante, sea el señal que hacía de lo que el Señor les decía que hacía, que tenía que hacer. Sí, aquí está hablando prácticamente a los que escogieron, los 7 que escogieron para servir, ¿verdad? Uh-huh. Y entre ellos dice, pues lo que aquí leemos en el 6:5, dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a los que habían aprobado. Aquí dice, a quienes habían aprobado la congregación: a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo; a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Bueno, el punto de lo que estamos viendo por lo que trae, lo que dice aquí, es que lo confirmó la congregación, quienes los escuchaban. Dice. Entonces, ese es un sello cuando se prueba, desde que está probado. Así que prácticamente un sello lo que hace es probar. Esto sí pasa, esto sí, entre. ¿Por qué? Porque ya está probado. Les hacía menciones de, por ejemplo, aquí que necesitamos de una licencia, de un permiso de trabajo para poder ejercer ese trabajo. Entonces, aquí el sello de aprobación era la aprobación, dijera, valga la redundancia, de la congregación. Y eso lo que hacía era de que confirmaba de que ellos eran verdaderamente apóstoles. Pero ahora vamos a ir a seguir a Gálatas, y podemos ir a Gálatas capítulo Gálatas capítulo 1:1. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermano José Bonilla. Gálatas 1:1. Uh-huh. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios, el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Aquí es algo, dice, lo que confirma: mediante el Señor, no mediante el hombre. O sea, aunque sí es necesario, según acá lo que hemos leído, de que el sello, dice Pablo, el sello son ustedes, porque me aprobaron. Pero antes de que sea aprobado por el hombre, o sea, las dos cosas son importantes. Amén. Ser probado por Dios, pero también ser probado por los hombres. Porque de nada sirve que sea uno probado. O sea, perdón, voy muy rápido y se me salió la palabra. O sea, de nada sirve ser probado por el hombre si no es probado por Dios. Pero en cambio, es mejor ser probado por Dios que aunque no sea probado por los hombres. Que por supuesto Dios no rompe ese principio, ¿verdad? Porque a ley, ¿verdad? Si Dios lo reconoce a ley, el hombre lo va a tener que reconocer. Y esa es una de las. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es importante, hermanos, es saber de que los apóstoles tienen que tener sellos. No es nada más de decir, bueno, este es apóstol y ya, no. Sello. Y uno de los sellos, el primer sello importante es ser aprobado por el Señor, pero también ser probado por los hombres. Amén. Amén. ¿Quería leer algo? No. Seguimos. Amén. Una de las, íbamos a Gálatas, y aquí estamos hablando de que cuando Pedro ya dice, soy apóstol, porque ya había sido probado por el Señor. Dice, no probado, no por medio de Jesucristo. O sea, vamos a leer otra vez para que podamos entender. Pablo, apóstol, no de parte de hombre, o no aprobado por el hombre, hablando de otra manera, mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo. Él fue el que lo probó. Y de Dios, dice, el Padre que le resucitó de entre los muertos. Él fue el que le confirmó como apóstol a Pablo.
Entonces, esa es uno de los sellos, dos sellos que tenemos que ver con el que se dice ser llamado. Si no tiene esos sellos, entonces quiere decir de que no es apóstol, aunque él pueda decir, tengo mis tarjetas de apóstol, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Ahora sí, creo que sí estamos bien en Primera de Pedro 1. Amén, amén. Primera de Pedro 1:1. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Amén. Aquí también otro de los ejemplos. Primero decía, así como Pablo decía, Pablo siervo, y después dice Pablo apóstol. Y lo mismo con Pedro, decía Pedro siervo, y después dice Pedro apóstol, ya confirmado, y no sino que confirmado por el Señor. Entonces, esa es una de las cosas que es un sello, confirmación. Por ejemplo, esa palabra que yo encontré como sello, hablando de sello que tienen que tener los apóstoles, esa palabra sello se dice anillo y genuinidad. Genuinidad es la palabra. O sea, de algo genuino, que viene de algo verdadero. Eso quiere decir sello y anillo. Y les hacía mención de que tiempos atrás, en la historia, que para que un rey confirmara una ley o un edicto, tenía que ponerle el sello. Si no tenía y no llevaba el sello del rey, ese edicto, esa ley no servía, o sea, no lo recibe. O sea, no lo podía promulgar porque decían, no proviene del rey, no proviene del rey, entonces no está su sello, no está el sello del anillo. Entonces, a eso estamos hablando sobre los sellos de los apóstoles. Pero también otra de las cosas muy importantes, que también para ver si es apóstol, y también no solo si es, sino que para qué sirven, que es el tema que estamos viendo, para qué sirven. Entonces vamos a ir a Segunda de Corintios. Yo creo que eso sí no lo tenemos acá, pero es Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 12. Y se los voy a leer, hermanos. Dice: entre vosotros, dice, se operan las señales. ¿Entre quiénes? Los apóstoles, dice. De un verdadero apostolado. O sea, el verdadero apóstol hace señales. Eso es lo que tenemos que ver. Me tomé el tiempo de esto de verlo un poquito más, porque para eso sirven, o sea, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ¿cuáles son? O sea, ¿qué es lo que Él hace? De que las señales son importantes en un apóstol. A un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, aquí otra vez vuelvo a decir, señales, prodigios, milagros. Una de las señales para saber si la persona es apóstol, tiene que tener señales. Y estas señales, dice la palabra, les decía Jesús, y estas señales les seguirán a ustedes. En mi nombre, dice, y empieza sí, tal vez si lo podemos buscar ahí, cuando dice Jesús, cuando le dice, y estas señales les seguirán a ustedes, y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y un montón de mandatos que le da el Señor cuando les dice, y estas señales les seguirán a ustedes. Entonces, no es solamente, hermanos, hoy en día a veces decimos, Él es apóstol, Él es fulano, Él es mengano, pero como dice, por sus frutos los conoceréis, y si no los conocemos por el fruto, entonces, si no hay señales, no hay prodigios,
no hay milagros, entonces, ¿qué podemos hacer? Esta es una de las cosas que debemos de entender muy bien, que necesitamos. Necesitamos, no sé si lo encontró hermano Miguelito, las señales son importantes, hermanos. Miren, hoy en día eso debería estar en auge, las señales, los prodigios, los milagros. Eso es una de las cosas. Y otra de las cosas que también define a ¿cómo se llama un apóstol? Es que también es como un atalaya. Y eso lo que nos enseña es de que él siempre está al pendiente de qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, las señales de un verdadero apóstol, dice, no solo de que habla también de que habla de los acontecimientos. Una de las cosas que debemos de entender de que un apóstol también nos explica las señales. Por ejemplo, las señales, dice que cuando se fue Jesús, dice, le preguntaban al Señor, ¿y cómo sabremos que vamos a estar en los últimos tiempos? Decía, estas señales vendrán y sabrán que estamos en el último tiempo. Entonces, el apóstol lo que hace es de que explica esas señales de las que están pasando. Por ejemplo, hoy en día, si vamos a hablar de señales, por ejemplo, los acontecimientos que pasaron ahorita, lo que están pasando y lo que están por pasar, eso lo debería saber un apóstol y explicarlo al pueblo para entender, porque mucha gente, mire, la que no conoce al Señor, todas las cosas que han pasado en el cielo, las guerras y todas esas son señales. O sea, no es un espectáculo, no es algo natural que se dio porque, bueno, por la naturaleza, es el ciclo de la naturaleza, no, es una señal. Y entonces mucha gente, cuando fue el eclipse, lo vio como un espectáculo. Y hasta se fueron a acampar y que fueron a pasar su tardecita ahí mientras se oscurecían. No, eso era una señal. Y esas cosas que si no entendemos, que si el apóstol no habla de eso, entonces no les está diciendo lo que está pasando y por qué está pasando esas señales. Sí, tiene que ser explicado. Es Marcos 16, 17. Si lo pueden leer ahí, bueno. Amén. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. El 18. Tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Ese es el de las Américas. Y entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, de que los apóstoles tienen que hablar de las señales que están viniendo, de las que están pasando y las venideras. Y si no nos habla de eso, quiere decir que él no está haciendo su función de atalaya, porque un atalaya lo que hace es de que se pone hasta lo más alto para ver el peligro que viene. El peligro que viene y decirle al pueblo, viene peligro, alistémonos. Eso es lo que hace un atalaya. Y hablando de las señales, eso es lo que tiene que hablar, eso es lo que tiene que decir el apóstol, para que el pueblo esté atento, para que el pueblo esté entendido de qué es lo que está pasando. La Biblia nos habla de los hijos de Isaacar, dice, que eran entendidos en los tiempos. Y el apóstol lo que tiene que hacer es su función como atalaya, hacer que entienda al pueblo en qué tiempo estamos. Entonces quiere decir que él habla de las señales de las que están pasando y de las que están por venir. Tenemos que ser como los hijos de Isaacar, entendidos. El pueblo tiene que ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. O sea, ¿qué tiempos estamos viviendo? Pero si la cabeza, que eres el apóstol, no sabe ni qué tiempos está viviendo, ¿cómo va a saber el pueblo? No, estamos perdidos. Como dijera, estamos más perdidos que...
Que la Llorona la TLA dice, los que confíen, el que vimos hace rato, dice, los que creen, dice, los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer estas maravillosas. Las maravillosas serían, podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños. O sea, las señales. Y hace poco nosotros, hermanos, tuvimos una actividad en la iglesia y nos sorprendió porque decía el apóstol, ¿verdad? Gerardo Santiago dice, o sea, estamos conformes con lo que estamos viviendo, o sea, lo que estamos haciendo. Seguimos en la misma situación, escuchamos un mensaje y nos vamos y ya se acabó. O sea, esa es nuestra intención de buscar al Señor, no. Pero aquí cuando lo estamos leyendo, ¿en dónde lo están leyendo ahí, hermano Miguel? ¿Ahorita de último? Sí, en la TLA. No, ¿qué libro? Es Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Mire lo que dice. Esos son a los que creen en Cristo. Nosotros, o sea, no está diciendo a nadie más, no está haciendo exclusión de si este es apóstol, no. Pero miren lo que dice. Y estas señales acompañarán a los que han creído. ¿En quién? En Cristo, en mi nombre, dice Jesús. En mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice, ¿verdaderamente eso estamos haciendo? ¿O solo nada más, como dijera, llevamos el evangelio así cool, cómodo, donde que no me pegue el sol, donde haya aire acondicionado y donde yo pueda estar tranquilo en la iglesia? Ese es o como dice la tradición, voy a ir a escuchar mi misa de domingo. No es así. El evangelio es esto. Y cuando yo le estoy diciendo esto, hermano, me estoy predicando a mí mismo también. O sea, me estoy hablando, la palabra me está hablando a mí mismo, porque de cierta manera sería mentirle que yo sea haciendo milagros, pero lo que está haciendo ahorita la palabra en nosotros es que tomemos conciencia, verdaderamente es un evangelio correcto que estamos viviendo. Pero estábamos hablando del apóstol, de que las señales que tiene el apóstol, estas son señales primero. Porque si el maestro, quien nos está dirigiendo, quien nos está enseñando, no sabe de esto, o no le importa esto, entonces quiere decir de que estamos mal. Les quiero decir de que se nos fue el tiempo y no hemos acabado, no hemos pasado del apóstol. La Biblia de Hispanoamérica dice... Hispanoamericana dice... Y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Entonces ya de ahí viene lo que venía haciendo las señales Entonces, miren, hermanos, esto es aquí, lo que es. Perdón, esa es la Biblia del 95 BLA. Dice, estas señales, dice, acompañarán. Estaba leyendo otro. O sea, va con el paquete. Amén. Les queremos decir, mire, estas son las señales que el apóstol tiene que tener. Señales de hacer prodigios, milagros, pero también sello. Pero no solo también tiene que ser sello, sino que pues, tiene que ser aprobado por el Señor. Vamos a quedarnos ahí, hermanos. La verdad que hay mucho que hablar, hay mucho que decir del apóstol, porque muchos desconocemos las funciones de los ministerios. Y eso es lo que queremos que la gente sepa, que los hermanos que nos ven, nos escuchan, las personas que nos oyen, pues que sepan de qué estamos hablando, o sea, de qué se trata esto. Se trata del Evangelio de Dios, no es de otra cosa. Amén. Ahí vamos a quedarnos y queremos despedirnos con palabras de oración, hermano Miguel, si nos despide, por favor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este tiempo que nos regala de compartir tu palabra y de aprender de ella mismo. Seas tú, a través de tu Espíritu Santo, seas tú quien nos llena y nos habla, como está escrito también, aún en las noches, a nuestro espíritu, y extendiendo tu mano de bondad a los que nos ven por estos medios,
Seas tú, Señor, quien hagas descender tu rocío sobre cada uno de ellos para que los transforme a vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.